en 1450, ¿sabe cuál? Hermano, ¿sabe que cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió en 1450 al 1454 o 56, creo yo, el primer libro que se imprimió fue la Biblia? Fue la Biblia. Y como entonces ya existía la imprenta, los seguidores de Martín Lutero, cuando vieron aquel papelón, hermano, clavado en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo arrancaron, lo llevaron a la imprenta, ojo, y en cuestión de una semana ya lo sabían lo que estaba escrito ahí en toda Alemania, y en cuestión de un mes ya lo sabían en toda Europa. La imprenta facilitó eso, porque ya no eran, hermanos, rollos que había que estar escribiendo, hermano, pasarse semanas escribiendo, meses escribiendo, no, hermano, cuestión de y van saliendo ya. Entonces, cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis, inmediatamente eso corrió como pólvora, hermano, en toda Alemania y en toda Europa. Y toda aquella gente que se sentía igual que Martín Lutero, cuando ve aquel acto valiente de Martín Lutero, salieron del closet, como suele decirse, ¿verdad? Y dijeron, no, nosotros también ya no aguantamos, no, yo tampoco, no, es que esto ya es demasiado, esto ya agota, ya se derramó el vaso, y la gente, y muchos grandes reformadores comenzaron a salir a raíz de ese acto valiente de Martín Lutero. Pero primero, ¿quién era Martín Lutero? Bueno, y ahí vamos un poco a hablar acerca del primer reformador, ¿verdad? Que era Martín Lutero. Ya hablamos de las causas que dieron origen a la reforma. Ahora hablemos de los principales 4 reformadores, porque no fueron los únicos, hubieron muchísimos antes de Martín Lutero y después de Martín Lutero, hombres, y no solo hombres sino también mujeres, que fueron sacrificados en la hoguera. Cuando usted estudia, por ejemplo, la historia de la Inquisición en España y en Portugal, eso es cruel, hermano, cruel llegar a ver eso, a estudiar eso. Es terrible lo que la mal llamada Santa Inquisición hizo, masacrando literalmente. Imagínense, ese Papa Inocencio III mandó a matar más de 1 millón de los que él suponía eran herejes, solo porque se oponían a sus enseñanzas como iglesia hegemónica. Entonces Martín Lutero, hermano, fue un monje que, haciendo más o menos a la edad de 22 años, siendo un joven, hermanos, su papá era un hombre de clase media, digámoslo así. Era un minero que era dueño pues de una mina que explotaba plata. Y la mayor aspiración del papá de Martín Lutero es que él fuera abogado, para que a la vez, al ser profesional, entonces también tuviera una vida cómoda. Pero un día de 1505, Martín Lutero, que estaba estudiando ya en la universidad para abogado, venía de la casa e iba para la universidad donde estaba alojado permanentemente. Era un internado. Yendo de camino en 1505, hermano, una tormenta se suelta, y la mayoría de historiadores preguntan qué tan fuerte habrá sido como para que Martín Lutero tuviera temor de su muerte. Y fue entonces cuando Martín Lutero hace un voto, una promesa, que en vez de ser abogado se iba a meter en el monasterio a estudiar frailería, convertirse en monje, y lo cual hizo inmediatamente, hermano. Y hizo un voto, dice, a la Virgen de Santana: Virgencita de Santana, si tú me libras, yo voy a convertirme en un monje. Y lo hizo. Entonces se mete en el año de 1505 y se convierte en un monje agustino. Pero entonces volvemos al punto de que, estando ya en el monasterio, él se encontró en el monasterio lo que nunca en su vida había visto: una Biblia. Lo único que, como intelectual que era a esas alturas ya, aunque joven, podía y tenía dominio de lenguas, entonces, es decir, idiomas, pues. Y entonces comenzó a leer la Biblia, que estaba en aquel entonces en latín nada más. Pero cuando él comenzó a leer, y uno de los libros que más impactan a cualquier reformador, hermano, es el libro de Romanos, el libro de Efesios, donde la Biblia habla de la justificación por la fe. Efesios habla de la salvación no por la obra, sino por la fe.
Y cuando él va viendo aquello fue que él comenzó a redactar pequeños tratados, pequeños escritos que, como ya dije, existía ya la imprenta, recorrían. Él comenzó, hermano, libremente a predicar en contra. Entonces él comenzó, hermano, a sacar. Pero a esas alturas las gotas que le derramaron el vaso a él fueron esas. Su viaje, hermano, a Roma, cuando él ve aquella corrupción, aquella degeneración, moralidad, porque se acuestan con una hermana, adulteran, fornican, qué sé yo. Pero, hermano, aquellos con niños, y de niño mi mamá nos contaba de que llegaba una muchacha, siendo ella una niña, mi mamá, una niña, llegaba y le decía a mi abuela, ¿me permite la Carmencita? Pero la idea, para no perder mucho tiempo, hermano, es que la muchacha, que es mi mamá decía, muy bonita ella, aunque ella era muy niña todavía, pero tenía ese alcance para comprender que la muchacha era bastante simpática. Pero la idea de que la acompañara a la misa no era porque iban como devotas a adorar, no. Lo que pasa es que después de la misa, a la niña, la Carmencita, la dejaban por ahí y la muchachita se iba con el cura por allá a amontonarse, a tener a saber qué cosas. Entonces, hermano, la corrupción no es algo de nada más aquella época. La corrupción es cosa incluso actual. Por eso aún se dice, y eso yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? Se dice de que incluso el otro papa que todavía está, que es Benedicto, porque recuerde que Benedicto no ha muerto, ahí está todavía. O sea que actualmente hay dos papas, Francisco y Benedicto. Pero se dice que Benedicto, hermano, renunció o abdicó al papado porque no fue capaz de soportar al enfrentar todas esas demandas, hermano, de tantos curas en Estados Unidos, en Europa, violando niños. Y oiga, lo curioso es que violan no niñas, sino niños. Oiga, eso qué curioso, hermano. Cuando se vino la avalancha de denuncias, hermano, el hombre que a lo mejor colapsó, digo, no, mejor ya no, esta carga ya no la soporto. Fue que abdicó y entonces tuvieron que elegir al otro que está ahora, porque hay dos, repito, Francisco y el otro, Benedicto, por ahí está en un monasterio siempre en Roma. Entonces la corrupción es terrible, y cuando Martín Lutero ve aquello fue que él se atrevió precisamente a colocar esas 95 tesis, hermano, en la iglesia de Wittenberg, y luego después comienza la historia de que lo reúnen para que renuncie, hermano, a sus escritos. Y bueno, usted sabe, si usted ha leído acerca de la biografía de Martín Lutero, cuando a él lo reúnen y le quieren obligar a que renuncie a los escritos donde él habla en contra de la religión católica, en contra del Papa, pero respaldado por supuesto por la palabra de Dios. Él al final dice, bueno, dice, yo puedo y soy capaz de renunciar. Pero yo voy a renunciar si ustedes me demuestran por la palabra de Dios que lo que yo he escrito está equivocado. Si ustedes no me demuestran, entonces quiere decir que lo que yo he escrito es verdad y por lo tanto yo no puedo renunciar a eso. Y cosa que se sostuvo, hermano. Aunque intentaron matarlo, sin embargo, gracias a Dios hubieron siempre personas pudientes, gente adinerada, reyes que incluso le favorecían. Y que cuando intentaron matar, entonces, a raíz de esa situación de que él no quiso renunciar a su fe, a sus enseñanzas, entonces intentaron matarlo, pero lo secuestraron sus amigos para meterlo en un palacio y protegerlo. Y fue en ese palacio donde él pudo al final traducir la Biblia de la Vulgata latina al idioma alemán de su país. Y por primera vez, hermano, una nación, bueno, no por primera vez, porque ya habían, en Escocia ya había Juan Wycliffe, hermano, ya había traducido la Biblia cualquier persona podía leerlo. Entonces, el otro punto es el siguiente, que cuando, vamos al segundo reformador, que es Juan Calvino, cuando Martín Lutero, hermano, se atreve y saca el pecho y dice, sí, estoy en contra de estas enseñanzas, estoy en contra de esta corrupción, y por eso se llama reforma protestante. Y la palabra está correcta, hermano. La palabra está correcta. Reforma, ¿por qué reforma? Porque volver a darle forma ¿a qué? A la palabra de Dios.
reformar la palabra, no hacerle cambios, sino darle la forma que debió siempre haber tenido. Las enseñanzas de dar la palabra, que tenga la forma que siempre debió haber tenido y que fue ocultada. Reforma. Y en segundo lugar, protestante. ¿Por qué? Porque, hermano, era una protesta en contra de esa corrupción que había. Ya no aguantaron. Y viene Juan Calvino, hermano. Juan Calvino era un personaje de origen francés, pero que también, hermano, cuando basado en el valor, digámoslo así, hasta cierto punto, ¿verdad? No es que porque eso fue, él sacó el pecho también, no. Él ya tenía también esas intentonas, ¿verdad? Y ya conocía la palabra, y estaba también como Martín Lutero incómodo por la corrupción de la hegemonía católica de ese entonces. Pero a raíz también de Martín Lutero, él también, hermano, es llamado, solo que él a la parte, que digo, oriental de Europa, en Ginebra, Suiza. Y él comienza, hermano, y en Suiza, oiga, Martín Lutero llegó incluso a que toda la ciudad, la capital de Suiza, que era Ginebra, todos se convirtieran al protestantismo. Claro que no es correcto, por supuesto, ¿verdad? Porque recuerde que el creer en Cristo no es por imposición, es por revelación. ¿Me entendió, verdad, hermano? No es porque me obliguen a mí a convertirme al cristianismo, es decir, yo me he convertido porque Él se ha revelado a mí. Pero bueno, Martín Lutero, es que lo que pasó es que Martín Lutero comenzó a establecer escuelas de enseñanzas. Escuelas en donde la gente llegaba y aprendía lo que la otra iglesia no hacía. La iglesia escondía la Biblia, pero Martín Lutero comenzó a abrir escuelas de enseñanza donde la gente llegaba y aprendía de la Biblia. Entonces, claro, entonces cuando la gente, ya lo dije, ¿verdad? Cuando la gente, este libro que está cerrado, de repente lo abre, ¡qué luzazo! Y una revelación viene. Y por eso es que en Suiza se desató un avivamiento, hermano, y el que Dios usó en esa parte fue precisamente a Juan Calvino. Y él, hasta el día de hoy, existe un libro, hermano, que él editó, que se también considera el libro de texto de lo que es la Reforma, como lo es, y la institución de la religión cristiana. Es un libro así, yo lo ando buscando para traerlo porque a mí me lo regalaron hace algunos años. Es un libro casi igual que este de grueso. La institución de la religión cristiana. Y donde él retoma los temas de la Biblia. Entonces eso le enseñaba. Claro, cuando la gente era expuesta a esas verdades, no, la verdad que es cierto, y entonces se convertían. Por eso que en Suiza mucha de la gente de Suiza se convirtió al protestantismo. Solo que en aquel entonces ya no se llamó protestantismo luterano, sino protestantismo calvinista. Ahora, más adelante, Martín Lutero tuvo problemas con Juan Calvino por cuestiones doctrinales, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, hasta el día de hoy, la enseñanza calvinista, cuando se habla de los 5 puntos calvinistas, que no es tema de hoy, pero por ejemplo, uno de ellos es la depravación total del hombre, es decir, que el hombre es incapaz de buscar de Dios por sí mismo. Segundo es la gracia irresistible, es decir, que es Dios quien llama, y cuando llama nadie puede resistir. Tercero es ya lo dije, depravación total. Sí, ¿verdad? Bueno, el punto más álgido, más controversial es la predestinación. De que Juan Calvino enseña por la palabra, y yo lo creo, le confieso, yo lo creo, de que ustedes y yo hemos sido destinados por Dios para salvación. Y usted puede leerlo en la Biblia, pues por eso usted tiene que leer la Biblia y se va a dar cuenta de ese verdad. Entonces, cuando esas enseñanzas, como por ejemplo la predestinación, de la cual fue uno de los puntos doctrinales que Juan Calvino mantuvo fielmente, y algunos otros no, y hubieron ya, hermano, a raíz de que Juan Calvino y Martín Lutero ya comenzaron prácticamente a exaltar doctrinas de la Biblia, junto con el siguiente reformador, Ulrico Zwinglio. ¿Me lo pones por favor el dato ahí? Ulrico Zwinglio. Él fue otro reformador que a la par también de Juan Calvino comenzaron a trabajar, y cuando ellos abrieron las escuelas, Ulrico Zwinglio, junto con Martín Lutero, cuando abrieron ellos escuelas, hermano, de enseñanzas, entonces venía gente de toda Europa a Suiza para ser instruidos.
Y cuando esa gente venía a Suiza para ser instruidos por las escuelas de Juan Calvino y Enrico Zwinglio, entonces, hermano, cuando esa gente era enseñada en estas escuelas, luego se iban a sus países de origen y comenzaban a enseñar todo eso. Entre ellos, el siguiente, que es Juan Knox escocés. Juan Knox, hermano, él viene de Edimburgo, en lo que era el Reino Unido, o sea, hoy en día Inglaterra. Y aunque también, al igual que Martín Lutero, tenía ya la enseñanza de la Biblia, de la palabra, pero ahora que se está desatando todo aquel avivamiento en toda Europa, hermano, Juan Knox también llega a las escuelas de Juan Calvino, acepta que y se va luego a Inglaterra y comienza también a revolucionar, hermano, con el protestantismo en Inglaterra. Allí hubieron muy serios problemas porque hubieron, hermanos, reinas, como la famosa reina María Tudor, que fue una mujer que mandó a masacrar a muchos protestantes o herejes, como se les llamaba en aquel entonces, solo porque creían en la palabra de Dios y no se adherían a las enseñanzas de la Iglesia Católica. A la muerte de María Tudor le sigue, hermano, la reina Isabel, que ayer estábamos viendo una película que está mandando que se llama Reina Isabel de los años dorados, parece, la época dorada, parece. Esas películas son historia, hermano. Y esta reina Isabel fue la que, hermano, si la reina María Tudor, ella, porque cuando el papá de María Tudor estaba gobernando, el papá de María Tudor había roto relaciones con la religión católica y comenzó a desarrollar en Inglaterra lo que hasta el día de hoy se llama la iglesia anglicana. Pero cuando muere el papá de María Tudor, Enrique, no recuerdo cuánto, o Carlos me parece, cuando él muere, entonces María Tudor hereda el gobierno y vuelve otra vez a instaurar el catolicismo. Y entonces los que se habían sacado a luz, ¿verdad?, como protestantes, ella los masacra. Muere María Tudor, que gracias a Dios solamente como 3 o 4 o 5 años murió, es decir, gobernó, y asume Isabel. La reina Isabel, entonces, ella vuelve a romper, y cuando ella rompe con todo eso, ahí usted puede ver la historia, y usted quiere ver la película, si puede hacerlo, va a encontrar de que le mandan embajadores de España, porque España casi siempre ha sido un bastión del catolicismo históricamente, hermano. Y el rey de España le manda un ejército impresionante con 173 o 193 barcos, parece, para someter a la reina Isabel. Y en ese entonces el Reino Unido o Inglaterra no tenía tanta fuerza militar, y sucede un milagro ahí, en esa guerra. Resulta ser de que en esa guerra, hermano, donde el rey de España iba como arrolladoramente, decían, esto lo vamos a comer como pan. Pero, hermano, con pocos cañones Inglaterra se defiende y logra destruir varios barcos españoles. Y cuando estos se vieron derrotados, salen corriendo para huir, y resulta que cuando ellos entran a mar abierto, se desata una tormenta y, hermano, como que la mano de Dios estaba ahí. Entonces, desde ese entonces de la reina Isabel, de la época dorada, en Inglaterra no domina el catolicismo, sino la iglesia anglicana. Claro, vieron diferentes enseñanzas. Por ejemplo, y aquí vamos terminando ya porque el tiempo veo que va rápido. Cuando comienza a haber una deserción en toda Europa y hermano, el dominio católico comienza a perder y comienza a haber luteranos por aquí, calvinistas por allá, anglicanos por acá, y el imperio católico vio como que se le desmoronaba todo su poder económico y político y religioso. Entonces diferentes iglesias comenzaron a surgir. En Inglaterra, por ejemplo, se comenzaron a dar los famosos puritanos, porque a raíz de la reina María Tudor, entonces estos puritanos, que era gente apegada a lo que nosotros llamaríamos ahora 100% legalistas, al ser perseguidos, estos puritanos, hermano, al ser perseguidos, lo que hicieron fue, para escapar de la muerte que había de esta reina María Tudor, entonces lo que hicieron, y de los españoles, se vinieron y fueron los primeros que emigraron
a Estados Unidos. Y ellos, hermano, lo único que traían en su haber, además de su ropa, era la Biblia. Por eso es que Estados Unidos es un país que va a ser enjuiciado, para mí, enjuiciado severamente, porque Estados Unidos es un país que nació sobre la palabra de Dios y que hoy en día desprecia la palabra de Dios, cuando fue la palabra la que le dio ese poder y esa gloria, si pues se puede decir así, que ha tenido, o que así ha tenido hasta acá, porque hoy en día, hoy por hoy ya no es un imperio, o el gran, ¿cómo diríamos? La gran potencia. China está casi que encima de Estados Unidos, porque China es una potencia emergente hoy en día. Pero Estados Unidos dio origen a su respaldo, porque esos puritanos llegaron a las costas de Estados Unidos huyendo de la muerte que se estaba dando, de la persecución en Europa. Y llegaron con una Biblia, y lo primero que hicieron fue asentar verdades. Se reunieron y establecieron, hermano, dogmas de fe. Pero bien, volviendo entonces a Europa, a raíz de hermano Juan Knox y Wycliffe, que fue otro también en Inglaterra, que desarrollaron este avivamiento, y ellos también, al igual que Lutero, tradujeron la Biblia al inglés. Y la gente, hermano, es que al final, escúchenme esto, hermano, mire, voy a hablar de lo último. Fíjese, resulta ser, fíjese, que cuando el imperio, por así decirlo, ¿verdad?, católico comenzó a desmoronarse y comenzó a perder su poder político, económico, religioso, ante esa situación ellos tuvieron que hacer lo que se dio por llamar la Contrarreforma Católica. ¿Y qué es la Contrarreforma Católica? La Contrarreforma Católica fue no otra cosa sino una evaluación, digámoslo así, en donde ellos evaluaron por qué es que se dio esa situación, y comenzaron a retomar puntos para volver a levantarse de las cenizas en las cuales estaba cayendo, a raíz del resquebrajamiento de su imperio político, religioso y económico. Entonces, esa Contrarreforma Católica resume varios puntos. Por favor, me lo pones. Primero, esta Contrarreforma se llevó a cabo más o menos en 17 o 20 años, desde 1545 hasta el año 1562. Y los puntos a los cuales ellos llegaron al final a resumir fueron los siguientes. Primero, fíjense, esta fue lo que ellos resumieron, ¿verdad?, de todo su concilio. Primero, ellos rechazaron de que la Biblia sea la única fuente de fe y de doctrina, porque son igualmente importantes que la tradición apostólica y que el magisterio de la iglesia. Es decir, la Biblia no es la única fuente de autoridad, sino que además de la Biblia, la autoridad la tienen el magisterio católico, es decir, el Papa y los cardenales, y además de eso, las tradiciones. ¿Y que de qué nos hablamos de las tradiciones? De lo que vamos a ver a continuación también, de la Eucaristía y cosas así, de las reliquias y cosas parecidas. Segundo, ellos establecieron de que es cierto que la salvación es por gracia de Dios, mediante la fe, pero por las obras también. Ustedes saben de que hasta el día de hoy ellos mantienen de que la salvación no solamente es por fe, sino también haciendo obras. Por eso es que me decía la hermana Blanca, ¿verdad?, la vez pasada hablamos de por qué los católicos hacen tantas bonitas cosas. Ellos ayudan a la gente porque eso les enseñan. Ellos creen que haciendo obras se van a salvar, y la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice que la fe es la salvación es por fe y no por obras. Es lo que dice Pablo a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 2. Pero entonces ellos en este concilio de Trento, establecieron de que la salvación es por gracia de Dios, sí, pero a través de las obras que se puedan hacer. Por eso repito, todo católico se preocupa por hacer buenas obras. Y yo no digo que no son importantes. Cuando Santiago habla de esto dice, porque la fe sin obras es nula, es muerta, dice. Pero no es que haciendo obras me voy a salvar. Las obras vienen como consecuencia de la fe. Sí me estoy explicando, ¿verdad, hermano? Tercero, ellos establecieron que la Eucaristía se definió como la consagración del pan
en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. A esto como le dije, se reconfirmó lo que es la famosa transubstanciación, ¿verdad? De que en el momento en que se da la Eucaristía, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Cuarto, ellos establecieron y confirmaron también que la veneración de las imágenes y las reliquias eran importantes para cualquier católico y que también eran importantes para la salvación. Por eso es que a través de la historia, hermano, todo católico tiene que venerar las imágenes. Y por más que quieran hablar, no, es que eso no es un respeto, nada, inventemos, ¿verdad? Esos son cuentos viejos ya. Que veneran, que adoran, porque eso fue lo que la Iglesia Católica estableció en este Concilio de Trento como parte de la contrarreforma católica para tratar de anular, hermano, el crecimiento que el protestantismo estaba teniendo y el escapismo, el escape de tanto católico que se iba atrás, hermano, las nuevas enseñanzas. Esto se parece a lo que se dio, hermano, recientemente, hace, ¿qué? 30 años sería, yo creo, 35 años. En la famosa, hermano, enseñanza de, ¿cómo se llama? La doctrina de la liberación es, en donde un cura, se me olvida ahorita el nombre de él, perdón, gracias, teoría de la liberación, sí. Y entonces este personaje, hermano, este sacerdote, comenzó a hacerle cambios y hermano, eso no le agradó mucho al Papa Juan Pablo en ese momento, porque era el que estaba de Papa en ese entonces. Y le voy a decir por qué. Porque, hermano, fue en ese entonces, eso dio origen a la famosa, ¿cómo le llaman? Renovación carismática. La teoría de la liberación dio origen a la renovación carismática. Y la renovación carismática, para tratar de evitar de que los católicos se fugaran y se convirtieran en evangélicos, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Primero comenzaron a cantar los mismos cantos que nosotros cantamos. Comenzaron a agarrar las guitarras y los panderetos también, que era algo bien característico de las iglesias evangélicas. ¿Se recuerda, verdad, hermanos? Entonces resulta ser de que al cantar ellos, como cantaban los mismos cantos evangélicos, y hasta el día de hoy, hermano, hoy hasta ellos tienen ministerio de las orquestas, tienen, hermano. Y orquestas, hermano, y cadenas de coros, hermano, y alegre todo aquello. La característica es que trataron de evitar las imágenes, escondieron las imágenes no, pero que nosotros somos católicos, pero no adoramos imágenes. Es decir, es una forma de engaño, una forma de presentar un catolicismo diferente. Al final, el mismo, porque siguen siempre adorando a María y al Papa. Lo mismo, pues, solo que disfrazado, solo que camuflajeado. Entonces, la renovación carismática incluso también ya le permitió a la gente leer la Biblia, pero de una forma canalizada, de una forma dirigida, para que los líderes religiosos, que ahora ya no se llamaban curas, sino que eran el hermano, por ejemplo, el hermano Salvador no sé qué, ¿verdad? Gómez, y muchos que así, ¿verdad? Ya salían a predicar no con sotana, sino con saco, como un pastor. O sea, copiaron mucha de lo que es la liturgia evangélica, para que la gente ya no se le siguiera yendo. Y entonces, no, hombre, aquí está mejor, porque si aquí somos también evangélicos. No, eran católicos, pero querían parecer evangélicos. Entonces fue una manera de contrarreforma. Así me estoy explicando, hermanos. Ahora, quiero finalizar entonces. Poneme los beneficios de lo que es la reforma. Pongan atención a esto, hermano. ¿Cuáles fueron los beneficios que tenemos de la reforma que se dio allá aproximadamente en el siglo XV? Primero, la exaltación de las escrituras y de su enseñanza como máxima autoridad de fe. Es decir, que los grandes reformadores lo único que hicieron fue sacar las enseñanzas de la palabra, que vamos a estudiar el jueves cuando hablemos de las 5 solas. Espero que no se vaya a quedar y que se venga temprano, porque si viene tarde se va a perder las primeras. Entonces, uno de los beneficios fue que la Biblia como luz volvió a brillar. O sea, los grandes reformadores lo que hicieron fue no ponerse ellos, sino sacar la Biblia, ¿me entienden, hermanos?
desempolvarla y que la gente la leyera, porque todos los reformadores, una de las primeras metas que se trazaron los grandes reformadores fue traducir la Biblia al idioma vernáculo, al lenguaje vernáculo. Es decir, repito, la palabra vernáculo significa el idioma local de cada país. De ahí que usted tiene ahora la Biblia en español, en árabe, en francés, en chino, alemán, inglés, en todos los idiomas. Es el libro más traducido, porque fue lo primero que los grandes reformadores comenzaron a hacer, a traducir la Biblia al idioma que cualquier persona común pudiera leer. Segundo, ponémelo por favor. Segundo beneficio, la traducción de la Escritura a los idiomas vernáculos, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es decir, este fue uno de los beneficios de la Reforma, en el sentido de que estos hombres lo primero que hicieron fue eso. En Escocia, Wycliffe, Juan Knox tradujeron la Biblia al inglés. En, hermano, Casiodoro de Reina, como vamos a ver mañana también, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español. ¿Juan qué? Martín Lutero, no, ¿cómo se llama? Juan Calvino, perdón. Tradujo la Biblia al francés, al suizo, y la Biblia comenzó a traducirse fue lo primero que se hizo, hermano. Ese fue un gran beneficio, porque antes no cualquier persona podía leer la Biblia. Solo estaba en latín y no cualquiera podía leer latín, y no cualquiera ni siquiera podía leer y escribir. Tercero, Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor, repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu Hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu Hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.